Las reacciones de 15 famosos ante la cadena perpetua, imagínese ser una celebridad, vivir una vida de brillo y glamour, solo para enfrentarse a lo impensable. Cadena perpetua. ¿Quiénes son estas caras famosas empujadas a un mundo que no sabían que existía? ¿Cómo reaccionaron ante la aterradora realidad? ¿Qué nos enseñan sus viajes emocionales sobre el espíritu humano? Acompáñenos en esta increíble recopilación de las reacciones de los 15 famosos más famosos ante este acontecimiento que les cambió la vida. Alison Mack, más conocida por su papel en la serie de televisión Smallville, se vio envuelta en un impresionante incidente relacionado con su participación en la secta NXIVM, tristemente célebre por sus duras prácticas. NXIVM, dirigida por Keith Raniere, y que actuaba como si fuera un grupo de autoayuda, era en realidad una organización encubierta y autoritaria. Durante el transcurso de su juicio, se demostró que Mack tenía una fuerte participación con NXIVM, que incluía el reclutamiento y preparación de mujeres para una sociedad secreta dentro de la organización. Se la acusó de participar en una trama que incluía el tráfico sexual y los trabajos forzados. Mack acabó declarándose culpable de los cargos de asociación ilícita y conspiración, en los que admitió sus acciones y expresó su arrepentimiento por ellas. Su caso llamó la atención sobre los peligros de la manipulación y la lealtad ciega, sirviendo de ejemplo de advertencia sobre sectas abusivas y líderes carismáticos. Su caso arrojó luz sobre los peligros de la manipulación y la lealtad ciega. Delon Scaler. Delon es un delincuente convicto al que antes se conocía por el nombre de Skylar. Es responsable del asesinato de 3 personas. A la edad de 14 años, comenzó su carrera como actor, haciendo apariciones en anuncios e interpretando un papel no acreditado en la serie de televisión Mighty Morphin Power Rangers. Pasó por 2 cambios de nombre diferentes, el primero de ellos tras independizarse de su padre. A los 20 años, Delon se alistó en la Marina de los Estados Unidos, pero acabó siendo expulsado por ausencias no autorizadas. Tras pasar apuros económicos, se dedicó a la delincuencia y empezó a robar en negocios locales. En 2004, él y su esposa, Jennifer Henderson, junto con otras personas, cometieron un horrible crimen al robar y asesinar a una pareja para vender su yate. Este incidente tuvo lugar en Florida. La pena de muerte fue impuesta a Delon, mientras que Henderson fue condenada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de excarcelación. En 2019, Delon sufrió una alteración legal de su género, que pasó a ser femenino, mientras se encontraba en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Sam Hurd, cuyo nombre completo es Samuel George Hurd, es un conocido receptor abierto del deporte del fútbol americano. Durante su carrera jugó en la Liga Nacional de Fútbol para los Dallas Cowboys y los Chicago Bears. En diciembre de 2021, fue detenido en Chicago como sospechoso de intentar adquirir y distribuir cantidades significativas de narcóticos ilegales. Los cargos contra él se presentaron en calidad de tal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llevó a cabo la investigación que condujo a la presentación de cargos federales por narcóticos contra él en la división de Dallas y en el Distrito Norte de Texas. Cuando Hurd aún estaba con los Bears, en julio de 2011, el caso comenzó durante un cierre patronal que había impuesto la NFL. Se sospechaba que tenía algún tipo de conexión con una banda de narcotraficantes que había sido detenida en California. Se descubrió un número de teléfono relacionado con Hurd en el identificador de llamadas de uno de los traficantes detenidos en agosto de 2011. En agosto de 2012, fue detenido de nuevo por incumplir las condiciones de su fianza al dar positivo en sustancias controladas. Posteriormente, en noviembre de 2023, se declaró culpable y fue condenado a 15 años de prisión. En este momento, está cumpliendo su condena en la Institución Correccional Federal de Bastrop, situada en el estado de Texas. Su fecha prevista de puesta en libertad es mayo de 2023. Bill Cosby, una vez celebrado como el papá de Estados Unidos por su papel en The Cosby Show, experimentó una dramática caída cuando fue declarado culpable de 3 cargos de agresión sexual agravada en 2018. La sentencia que se le impuso fue de un mínimo de 10 años de prisión por cada cargo. El juicio marcó un momento significativo en el movimiento #MeToo, proporcionando una plataforma para numerosas mujeres que lo habían acusado previamente de comportamiento inapropiado.
Al conocer el veredicto de culpabilidad, Cosby mostró un arrebato inesperado, una sorprendente desviación de la conducta respetable que había mantenido en el pasado. A lo largo del juicio y de la sentencia, se mantuvo firme en su inocencia y se negó a admitir ningún delito. Además, se negó a participar en un programa para delincuentes sexuales, optando por renunciar a posibles vías de rehabilitación. El día de su sentencia, se vio a un Bill Cosby muy diferente, con un aspecto pétreo e impersonal, muy alejado de la figura afable y querida que una vez representó. Sus respuestas mostraron la lucha interna de un icono en otro tiempo, mientras lidiaba con las consecuencias de sus actos. La caída de Bill Cosby sirve como poderoso recordatorio de que incluso las figuras públicas veneradas no son inmunes a la responsabilidad por su comportamiento. Su caso arroja luz sobre la importancia de responsabilizar a las personas de sus actos, independientemente de su estatus o reputación. El juicio y la posterior condena fueron fundamentales para dar voz a las víctimas y arrojar luz sobre el omnipresente problema de las agresiones sexuales y la mala conducta. La caída de Cosby también subraya la importancia del movimiento #MeToo para animar a las supervivientes a denunciar y desafiar a los sistemas que protegen a los agresores. Sirve como un cuento con moraleja, recordando a la sociedad la necesidad de transparencia, justicia y apoyo a las víctimas que valientemente comparten sus experiencias. En última instancia, la saga de Bill Cosby es una profunda lección sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de garantizar que quienes cometen actos atroces respondan de sus actos. Es un testimonio de la resistencia de los supervivientes y del poder de la acción colectiva para lograr el cambio. A medida que la sociedad avanza, debemos seguir escuchando y apoyando a los supervivientes, al tiempo que nos esforzamos por crear un futuro más seguro y equitativo para todos. Kid Creole, cuyo verdadero nombre era Nathaniel Glover, fue un influyente rapero estadounidense que junto con su hermano Mel Creel formó parte del influyente grupo de hip hop Grandmaster Flash and the Furious Five. Kid Creole también era conocido como Nathaniel Glover, aunque colaboró en los discos del grupo a principios de la década de 1980. No pudo avanzar en su carrera por desacuerdos con Sugar Hill sobre el pago de derechos de autor. En el año 2017 residía en el Bronx y trabajaba como guardia de seguridad y manitas. Trágicamente alegó que actuaba en defensa propia cuando se vio envuelto en un altercado mortal con un vagabundo. A pesar de ello, fue declarado culpable y condenado a 16 años de cárcel, seguidos de 5 años de supervisión tras su puesta en libertad. Austin Jones. El ex-youtuber Austin Jones fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de un cargo de recepción de pornografía infantil. Conocido por sus interpretaciones a capela de canciones populares, el canal de YouTube de Jones fue retirado en febrero tras su declaración de culpabilidad. Las acusaciones contra él salieron a la luz en 2015, cuando se reveló que se había estado comunicando con chicas menores de edad y enviándoles grabaciones sexualmente explícitas. Aunque admitió la veracidad de estas afirmaciones, negó haber pedido a sus seguidores que crearan esos contenidos. En 2017, Jones fue detenido por utilizar presuntamente Facebook e iMessage para solicitar grabaciones sexualmente explícitas a 2 chicas menores de 18 años. Como consecuencia, YouTube desmonetizó inicialmente su canal, pero mantuvo la cuenta intacta. Sin embargo, la plataforma decidió finalmente eliminar su canal por completo. El Departamento de Seguridad Nacional expresó su alivio por el hecho de que se hubiera hecho justicia con las jóvenes víctimas engañadas y explotadas por Jones. Sus acciones no solo violaron la confianza de sus seguidores, sino que también tuvieron consecuencias graves y duraderas para las personas vulnerables implicadas.
Este caso pone de relieve la importancia de exigir responsabilidades a los individuos por sus actos, especialmente cuando se trata de la explotación de menores. También subraya la responsabilidad de las plataformas en línea de tomar medidas rápidas y apropiadas ante acusaciones tan graves. La condena de Austin Jones envía un mensaje claro de que la explotación de menores y la participación en actividades ilegales no quedarán impunes. La respuesta del sistema judicial a este tipo de delitos es crucial para proteger a los jóvenes de cualquier daño y garantizar que quienes cometen estos delitos afronten las consecuencias de sus actos. Zach Avery Zachary Joseph Horowitz, conocido popularmente por su nombre artístico Zach Avery, es un actor estadounidense que trabajó anteriormente en la industria cinematográfica y debutó en la película GED en 2009. Fue uno de los primeros inversores de la empresa que más tarde se conocería como NMM Productions, que creaba y difundía contenidos a diversos públicos. Por otro lado, Avery fue puesto bajo custodia en abril de 2021 y acusado de fraude mediante transferencia electrónica por su supuesta participación en un importante plan Ponzi con una inversión inicial de $690 millones que comenzó en 2015. El plan supuso el robo de casi $227 millones a los inversores mediante falsas promesas para atraerlos. Se hizo creer a los inversores que el plan adquiriría derechos de licencia a plataformas cinematográficas como HBO y Netflix para su distribución, especialmente en América Latina. Se aprovechó de más de 200 inversores potenciales, algunos de los cuales eran amigos íntimos suyos, mediante la falsificación de documentos y el uso de los nombres de conocidas empresas de entretenimiento. Finalmente, Avery se declaró culpable de fraude de valores, admitiendo que no había obtenido derechos de distribución y que había falsificado contratos de distribución. También admitió que había cometido un delito de falsificación. El 14 de febrero de 2022 se le impuso una condena que le obligaba a cumplir 22 años de prisión en una cárcel federal y a restituir $230 millones. Corey Miller, también conocido como C-Murder, se hizo un nombre como destacado rapero y compositor estadounidense a mediados de la década de 1990. Su trayectoria musical comenzó bajo el ala de su hermano, Master P, grabando para la discográfica familiar. Desempeñó un papel importante en el supergrupo TRO de la discográfica y más tarde alcanzó el éxito con sus álbumes en solitario, incluido el éxito de platino Life or Death en 1998. Sin embargo, la vida de Miller dio un giro oscuro cuando se vio envuelto en un trágico incidente que alteraría el curso de su futuro. En septiembre de 2003, Miller se enfrentó a un destino sombrío cuando fue declarado culpable de una agresión que provocó la muerte de un fan de 16 años llamado Steve Thomas. El desafortunado incidente ocurrió en un club nocturno de Harvey, Luisiana, que desde entonces ha sido cerrado definitivamente. Thomas era un admirador de la música de Miller. Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro trágico cuando causó un alboroto en el House of Blues de Nueva Orleans en enero de 2002, lo que condujo a su detención. En febrero de 2013, Miller fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua obligatoria. Este veredicto se dictó a pesar de la revelación de pruebas ocultas que le habían dado derecho a un nuevo juicio. A pesar de las múltiples apelaciones, los intentos de Miller por obtener justicia y un juicio justo resultaron infructuosos, llegando incluso al Tribunal Supremo, donde se denegó su petición. Frustrado y desesperado, en agosto de 2032, Miller inició una huelga de hambre como forma de protesta por los malos tratos que sufría en prisión y por la mala gestión de su caso. Alegó que el fiscal del distrito había ocultado pruebas cruciales que podrían haber influido en el resultado de su juicio. El caso de Miller es un duro recordatorio de las complejidades y deficiencias del sistema judicial. La trágica pérdida de una joven vida y el posterior encarcelamiento de una destacada figura de la industria musical ponen de relieve las profundas implicaciones de las acciones delictivas. También plantea interrogantes sobre la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procedimientos judiciales.
Aunque las circunstancias que rodean el caso de Miller siguen siendo controvertidas, sirve de advertencia sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de garantizar el debido proceso a todas las personas implicadas. La historia de Sea Murder llama la atención sobre la necesidad de realizar esfuerzos continuos para reformar el sistema judicial, salvaguardar los derechos de los acusados y proporcionar justicia a las víctimas y sus familias. Sirve para recordar que ningún individuo, independientemente de su fama o reputación, está exento de las responsabilidades de sus actos, y que la justicia debe perseguirse siempre con integridad e imparcialidad. Oscar Pistorius, ex velocista profesional sudafricano, tuvo una existencia difícil, debido a que nació sin pies ni peronés, lo que obligó a amputarle las piernas cuando solo tenía 11 meses. A pesar de su discapacidad, participó en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos como atleta sin discapacidad y como atleta con amputación por debajo de la rodilla, respectivamente. Sin embargo, en 2013 se produjo el desastre cuando asesinó trágicamente a su novia, Reeva Steenkamp. Afirmó que la confundió con un intruso y le disparó en la nuca. En 2016, tras un largo proceso judicial, fue declarado culpable de asesinato y condenado a 15 años de cárcel. Su extraordinaria carrera deportiva quedó eclipsada por el incomprensible acto que cometió, y podrá optar a la libertad condicional en 2023. Jared Scott Fogle. Entre los años 2000 y 2015, Jared Scott Fogle ejerció de portavoz de los restaurantes Subway. Este papel le valió un amplio reconocimiento. Logró una notable pérdida de peso de 111 kilogramos en solo un año mientras estudiaba en la Universidad de Indiana, y atribuye su éxito al plan de dieta que siguió, que incluía comer sándwiches de Subway. Por otro lado, en 2007 fue acusado de mantener contactos inapropiados con niños, lo que supuso un duro revés para su carrera. Un periodista acudió al FBI con una denuncia por sus declaraciones inapropiadas sobre colegialas, lo que dio lugar a una investigación. Salió a la luz que había mantenido un intercambio de fotos sexualmente explícitas con otra persona en las que aparecían niños pequeños. En 2015 fue detenido como consecuencia de las redadas del FBI y Subway rompió su relación con él poco después. Fue condenado a 15 años y 8 meses de cárcel tras declararse culpable. Tras cumplir su condena, iba a tener que pagar multas, indemnizaciones y estar bajo supervisión el resto de su vida. Phil Spector fue un compositor y productor discográfico estadounidense, conocido por sus pioneras técnicas de grabación y su espíritu emprendedor. A la tierna edad de 21 años, se convirtió en el propietario más joven de un sello discográfico en Estados Unidos al cofundar la discográfica Philies en la década de 1960. La actriz Lana Clarkson fue hallada muerta en febrero de 2004 en la mansión que Phil Spector poseía en California. Su cuerpo sin vida fue localizado en el interior de la vivienda, sentado en una silla. Durante el tiempo que estuvo en libertad bajo fianza antes de su juicio, que comenzó en marzo de 2007, la cantidad era de $1 millón. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto, por lo que el caso tuvo que ser juzgado de nuevo en octubre de 2008 ante un juez diferente. El 13 de abril de 2009, un jurado lo declaró culpable de asesinato y uso de arma de fuego en la comisión de un delito, lo que le supuso una condena en el sistema penitenciario estatal de California que oscilaba entre 19 años y cadena perpetua. Actualmente cumple condena. Sus intentos de apelar la decisión en 2011, 2012 y 2016 fueron infructuosos. En enero de 2021, alcanzó la edad de 81 años antes de fallecer entre rejas. Bobby Shmurda. Junto a Rowdy Rebel, el rapero estadounidense Bobby Shmurda, cuyo nombre de pila es Akil Gene Pollard,
saltó a la fama como pionero en el género de la música drill de Brooklyn. Gracias a que su canción de 2014 alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100, Epic Records le ofreció un contrato discográfico. Sin embargo, después de eso empezaron a surgir problemas legales, incluidas detenciones por posesión de armas y supuesta participación en la banda CS9. En 2016, se declaró culpable de los cargos de conspiración y posesión de armas, por los que fue condenado a 7 años de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido. Su condena se incrementó como consecuencia de una mayor mala conducta bajo custodia. En el condado de Kings, Nueva York, el 23 de febrero de 2022, se aprobó su puesta en libertad condicional y quedó bajo supervisión. Plaxico Burress, ex receptor de los New York Giants de fútbol americano, alcanzó la categoría de héroe tras atrapar el pase de touchdown que acabó decidiendo el partido de la Super Bowl, que los Giants ganaron en noviembre de 2008 contra los invictos New England Patriots. Sin embargo, las cosas se torcieron para él después de dispararse accidentalmente en el muslo derecho mientras se encontraba en un club nocturno de Nueva York. Se entregó voluntariamente a las autoridades que le acusaron de tenencia ilícita de armas en diciembre de 2008. Durante un registro de su casa en Nueva Jersey, se presentaron contra él otras acusaciones relacionadas con armas. En agosto de 2009, aceptó un acuerdo con la Fiscalía, por el que se le condenó a 2 años de prisión seguidos de 2 años de libertad vigilada. Además, fue acusado de delitos fiscales en el estado de Nueva Jersey, por los que se le impuso una pena de 364 días de cárcel, 5 años de libertad condicional y multas para pagar restituciones. R. Kelly. El famoso cantautor, productor discográfico y ex convicto estadounidense R. Kelly, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, también es conocido por su nombre artístico R. Kelly. Durante la década de 1990, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo, lo que contribuyó a su enorme éxito comercial. Sin embargo, su carrera dio un vuelco cuando fue acusado por periodistas y supuestas víctimas de comportamientos indebidos, entre ellos el abuso de jóvenes admiradoras, algunas de ellas menores de edad. Esto hizo que su carrera cayera en picado. Aunque fue acusado de un delito en 2002, pudo eludir la acción de la justicia hasta el estreno del documental Surviving R. Kelly en 2019, que provocó que se presentaran más acusaciones penales contra él. Tras ser acusado de cargos federales y de negársele la libertad bajo fianza, ha estado encarcelado en un centro federal desde 2019. En procedimientos separados que tuvieron lugar en 2021 y 2022, fue declarado culpable de violar la ley Mann, así como de asociación ilícita. En el juicio que tuvo lugar en Brooklyn, fue declarado culpable y condenado a 30 años de cárcel. En la actualidad, espera su castigo en Chicago. Ambas condenas están siendo cuestionadas por él en la actualidad. Paul Manafort, un experimentado estratega político y expresidente de la campaña presidencial de Donald Trump, fue condenado en 2019 por diversos delitos, entre ellos fraude fiscal, fraude bancario y no informar sobre cuentas bancarias en el extranjero. Manafort también fue el expresidente de la campaña para las elecciones de Trump en 2016. Su caso formaba parte de la investigación de alto perfil que dirige Robert Mueller, a cargo del abogado especial. Ante las acusaciones y las sentencias que se dictaron, Manafort mostró un abanico de emociones, desde rebeldía hasta momentos de tristeza. Aunque mostró cierto remordimiento antes de ser condenado, no se disculpó en su totalidad por sus acciones, a pesar de que el castigo que recibió fue significativamente menor de lo que se esperaba. No mostró ninguna reacción externa y mantuvo una fachada de calma. Las respuestas emocionales mostradas por Manafort, o la falta de ellas, plantearon dudas sobre la sinceridad con la que reconoció su culpabilidad. Esto es todo por hoy. Si te ha sorprendido tanto como a nosotros, no olvides darle a este vídeo un pulgar hacia arriba y pulsar el icono de la campana para no perderte nunca nuestras futuras subidas.